Lo que yo veo es que hay una racionalidad delictual. A ver. Los delincuentes son seres racionales. Yo, por ejemplo, los entrevistaba y me decían, mire, lo que usted gana en un mes, yo me lo hago en 2 días, ¿y para qué voy a ir a trabajar? Otro me decía, mire, yo no soy laborante. Digamos, los giles trabajan. Estarme contigo, Sí, sí, sí. Mauricio. Estamos con Mauricio Olavarría, el chileno más citado en materias de políticas públicas, profesor de la Universidad de Santiago. Se ha dedicado mucho tiempo a temas de criminología y tenemos muchas cosas interesantes para conversar hoy día. Mira, ¿sabes qué estaba pensando yo antes de venir para acá? Que quizá este programa debiéramos cambiarle de nombre y debiera ser algo así como la Universidad Libre de lo que sea, de Providencia, del Mostrador y la Metro, de Leturia, porque de verdad uno con el correr del tiempo tiene la suerte de poder acceder a ciertas personas, como yo contigo, de conocerte y de poder poner un video después en las redes sociales donde hablamos de tus trabajos, de tus más altas cumbres. Es una clase gratuita, disponible para todo el mundo, sobre temas súper interesantes que puede quedar por los siglos de los siglos. Yo creo que la Universidad del Futuro va a tener mucho que ver con esto, y más que con la asistencia a cursos remotos, lejos, con alumnos desganados, que uno los ve fumando marihuana a veces en los campus previos, o sin muchas ganas de clase. Y esto, a personas desde los 10 hasta los 90 años que les interese el tema, van a poder verlo y verlo varias veces y conocer realmente los mejores productos del mundo académico que están a veces perdidos. Yo muchas veces digo, ¿por qué tienen un perfil tan bajo las mejores mentes o las investigaciones más valiosas que podrían además percolar en las políticas públicas, percolar en el mundo político, en temas que nos importan muchísimo? Hoy día vamos a hablar de delincuencia, de criminalidad, que son supuestamente los temas más importantes del debate político hoy, y no sé cuánto sepan realmente los políticos. Quiero entrar a los temas de fondo, pero antes, ¿cuánto saben los políticos de verdad de estos temas? ¿Cuánto se ve en sus propuestas? ¿Cuánta base empírica? ¿Cuánto realmente han pensado y entienden estos temas? Porque a veces una mala política, una mala reacción, el remedio puede salir más caro que la enfermedad. Bueno, primero que nada, Francisco, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar sobre estos temas que son tan trascendentes, que tienen mucho impacto en la vida de los ciudadanos y que requieren intervenciones del Estado que ojalá tuvieran una cierta base de conocimiento y empírica. Ahora, respecto de la pregunta, digamos, a mí me ha tocado asistir, digamos, a las comisiones en la Cámara de Diputados y en otras oportunidades a comisiones en el Senado. Y reuniones también en distintos gobiernos. Y claro, lo que uno ve es que hay más bien visiones particulares, pero no hay un recogimiento del estado del conocimiento más básico para centrar un diseño de políticas públicas, ¿no es verdad? Tiene más bien intuiciones, tiene más bien ideas que se fueron forjando ellos en las conversaciones que hay entre ellos mismos, entre los políticos, pero también hay un desprecio hacia los productos académicos. Siempre dicen nosotros que estamos los académicos, estaríamos en una bola de cristal por arriba, lo cual no es cierto, digamos. Ahora, también es cierto que nosotros los académicos vemos con una cierta mala visión y mala opinión de los políticos. Dicho en otras palabras, académicos y políticos nos despreciamos cordialmente, nos odiamos cordialmente. Ambos tienen sus buenas razones para hacerlo. Exactamente. Entonces, pero, digamos, más allá de esas visiones, lo que uno quisiera es que los diseños de política pública pudieran estar sostenidos en evidencia, pudieran estar sostenidos en bases de conocimiento concreto, razonable, y que, digamos, pudieran haber evaluaciones
digamos, de los programas y las políticas públicas más certeros, de modo tal de saber si efectivamente están mejorando el bienestar de los ciudadanos. Y lo que uno ve es más bien que ellos están más interesados en si sus electores están siendo beneficiados independientemente si el resto del país no. Totalmente, con lógica, sobre todo en época de elecciones, con lógica 100% política. Pero fíjate, bueno, estoy verde por entrar a los temas de fondo, pero me voy a desviar un poquito, porque evaluaciones de las políticas hay. Me acuerdo con Bernardo Navarrete, un amigo en común que tenemos, expresidente del Consejo para la Transparencia, analizamos las políticas de prevención del delito y represivas, las políticas del Ministerio, de la Subsecretaría en su momento, y casi todas tenían una mala evaluación desde dentro del propio gobierno, y no del último, solo para atrás también, y se siguen manteniendo. O sea, estamos gastando plata en cosas que no funcionan, y pareciera que nadie le ha puesto cuesco o pensamiento de decir cómo hacemos las cosas mejor, porque claramente los problemas de seguridad se están agravando, la gente por lo menos está más inquieta, hay un aumento en algunos indicadores, y la realidad, la evaluación de esas políticas, no sé qué tan buena o mala sea, pero la que hay es muy mala, es muy crítica y no genera cambios. Pero además el modo de evaluación también puede ser severamente discutido. A mí me tocó participar en los trabajos para analizar la creación de una agencia de evaluación de políticas públicas en Chile. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet, era parte de su programa de gobierno, hicimos una licitación y el equipo que yo encabezaba ganó esa licitación, hicimos un planteamiento. Y después en el primer gobierno del presidente Piñera también estaba en el programa de gobierno y a mí me invitaron a participar para hacer un trabajo sobre eso. Y hasta aquí no tenemos una agencia de evaluación, digamos, de políticas públicas. Hay una discusión, etcétera. La evaluación la hace la DIPRES, pero la DIPRES tiene un foco muy financiero, muy presupuestario, y se le escapan un conjunto de aspectos que son muy relevantes para ver si efectivamente están mejorando el bienestar de los ciudadanos. En este primer gobierno, la presidenta Bachelet, digamos, estaba todo el gabinete presidencial de acuerdo en crear la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, salvo un ministro, y no se pudo presentar. Diga el nombre. No, el ministro de Hacienda, Velasco, él se opuso porque esa función la hacía la DIPRES, pero la DIPRES ha sido severamente criticada, y en los trabajos que yo hice también mostraba las horrorosas falencias que tiene la DIPRES para hacer la evaluación de programas. Es juez y parte. Y tiene una lógica financiera, evidentemente. Exactamente. Y en consecuencia, además tiene errores notorios internos. Me recuerdo, a mí me tocó participar en la evaluación del programa Vida Nueva el 2012. Y, digamos, la evaluación que ellos promovían, y uno tenía que llenar un formulario, nada más, pero habían aspectos sensibles, por ejemplo, respecto del bienestar, respecto del impacto que estaba generando, no eran de interés de los funcionarios que llevaban digamos, que tenían que promover y eran nuestra contraparte en la DIPRES, y, digamos, hizo un severo comentario, etcétera. Entonces, digamos, yo creo que hay que mejorar muy sustantivamente la evaluación de programas en Chile. Yo creo que tiene que ser una agencia independiente, autónoma. En los trabajos que nosotros hicimos en la época, digamos, el debate estaba si debía ser dependiente del Poder Ejecutivo o si debía ser una agencia autónoma. Fíjate que todos los trabajos que hicimos, las entrevistas que hicimos, nadie se promovió que fuera dependiente del Congreso, como es en Estados Unidos con la GAO, la Government Accountability Office. Y entonces la argumentación que había que fuera dependiente del Poder Ejecutivo apuntaba a la usabilidad de la información. Vale decir que digamos, los resultados pudieran alimentar la toma de decisiones del presidente de la República, fuera quien fuera. Pero la argumentación respecto a que fuera una agencia autónoma apuntaba a la credibilidad de la información, porque
digamos, si dependía del Poder Ejecutivo, la discusión es por qué se eligieron a esos programas para evaluar y no a otros. No, y esto es evaluador, jefe, porque el jefe trabaja mal para afuera, como el director de Servicio de Impuestos Internos. Usted pone querella y se va para afuera. Exactamente. En cambio, aquí es una agencia autónoma que se concentrara en la evaluación de impacto y que se mantuviera la evaluación ex ante y, digamos, intermedia en los órganos, y que además, digamos, al ser una agencia autónoma, evaluara las evaluaciones previas que se habían hecho. Pero esa idea todavía está en el aire y llevamos muchos años. Es bien vergonzoso y es bien impresentable. Básicamente lo que las autoridades no quieren es que alguien les ponga nota. Y que alguien les diga su trabajo, lo voy a decir claro, su trabajo valió callampa. O sea, se gastó millones de dólares en nada y el problema lo agravó. Exactamente. Y yo creo que eso es lo que no han querido. O sea, si no lo han hecho porque no han querido hacerlo, es porque prefieren mentir, prefieren decir que las cosas están bien. O sea, lo que, claro, a ellos lo que les interesa ver es ver actividad, que se vean acciones, probablemente un poco de trabajo. Y lo que ellos, digamos, en mis entrevistas me decían abiertamente, sí, claro, este programa puede estar mal evaluado, pero este programa nos permitió llegar al gobierno y con ello implementamos un conjunto de otros programas que puedan ser, digamos, beneficiosos para los ciudadanos. Incluso me acuerdo que en algunos de los proyectos de reforma constitucional de los que fracasaron había dentro del Congreso una comisión de evaluación. Oye, ¿y esto no se podría hacer a nivel universitario, a nivel autónomo? ¿O hay acceso a los datos? ¿Que pudiera haber un centro universitario, interuniversitario? ¿No esperar? Mira, estamos en época de campaña, ojalá que esto lo escuche algún candidato y se comprometan con hacer una cosa así. Es el momento en que las promesas son generosas. Pero si no pasara, no podemos tener algo para poder quejarnos como ciudadanos o controlar, hacer accountability con toda la plata que se gasta. Bueno, digamos, hay investigaciones académicas que son autónomas, digamos, que están demostrando el fracaso de determinadas políticas. Uno lo puede ver, por ejemplo, en la discusión actual sobre los temas de empleo o los análisis que se han hecho sobre las reformas tributarias que se hicieron por ahí a mediados de la década del 2015, las reformas constitucionales que se hicieron también en esa época, y los resultados lo estamos viendo ahora. O sea, hay algo de eso. Pero requiere también otra situación, tener acceso a la información, a los datos. Y lo que ocurre es que, digamos, estos directivos públicos y los políticos se sienten propietarios de los datos y a uno le cuesta mucho acceder. Por ejemplo, y quizá entrar en los temas que a ti te interesaban, a mí me ha tocado hacer los primeros estudios sobre costo económico del delito en Chile y costo de las drogas en Chile. Digamos, el primer estudio fue publicado en el 2005 con datos del 2002, 2003 y después otro el 2015, los datos de los estudios sobre costo de las drogas, digamos, el 2009. Y lo que ocurre es que para poder acceder a los datos administrativos era muy difícil, muy difícil. No obstante que yo llevaba una carta del ministro del Interior de la época, poder, digamos, llegar, por ejemplo, a que Carabineros me entregara información, que otros organismos me entregaran información, era muy difícil y la tuve que conseguir, digamos, por medio indirecto. Entonces ellos siempre decían, manifestaban una apertura, pero como decíamos en Chile a la hora de los que no había nada. Y tenía que yo buscar información, digamos, por otros lados. Entonces, para hacer eso a mí me tocó participar en otros grupos de modernización del Estado. Digamos, me tocó encabezar varias comisiones en trabajos de modernización del Estado. Y una cuestión central, digamos, que lo que planteábamos en eso es la idea de la interoperabilidad de los datos. Es decir, que pudiéramos acceder a estos datos, información, que a investigadores ya reconocidos y registrados pudieran tener acceso a esta información anonimizada, etcétera, digamos, para cautelar, digamos, la información privada, etcétera. Pero eso hasta aquí
digamos, no ha logrado hacer. Imagínate tú todo este proyecto que por ahí en la segunda mitad de la década del 2000 se dijo con tanta pompa, el Banco Integrado de Información de Datos en la entonces División de Seguridad Pública, hoy día Subsecretaría de Prevención del Delito. Digamos, todavía no y la verdad, eso. hoy día con lo mismo, perdón, me tocó hacer también otro trabajo en respecto de salud. También la misma idea cuando hice todos los trabajos de la formulación del plan Auge. También, digamos, entrevisté a mucha gente en el Ministerio de Salud y el gran sueño era tener toda esta base integrada. Digamos, hasta ahora también hay trancas, los sistemas no conversan entre sí, hay incompatibilidad y eso finalmente se traduce en baja capacidad de poder hacer estos análisis que hoy día nosotros estamos reclamando, pero también significa una tramitología para el ciudadano, en que para poder solicitar un beneficio social tiene que ir al Servicio de Registro Civil, tiene que ir al ministerio tal, tiene que ir a la municipalidad para acumular un conjunto de papeles, es decir, un recorrido por un conjunto de servicios. Sin perjuicio de que hoy día, claro, en el registro civil tú puedes bajar unos certificados por internet, pero tienes que bajarlo, digamos, en circunstancias que tú tendrías que, como decíamos en esa oportunidad, un solo clic. Claro, ¿no es verdad? Tú haces todo el trámite y lo que los ciúticos llaman el back office, ¿no es verdad? Es decir, que atrás todos los sistemas se interconecten para entregarte toda la información. Para los abogados es muy alucinante porque a veces estás en un juicio y te dicen adjunte el título de abogado. Y dice, pero ¿cómo? Si el título de abogado me lo da la Corte Suprema. Entonces usted mismo lo tiene. Usted mismo lo tiene en otra ventana. Pero hoy día, con computación, con inteligencia artificial, es una vergüenza que los gobiernos no den la información y que además las cosas no funcionen con un solo clic. Yo creo que buena plata podríamos ahorrar, las cosas podrían funcionar muchísimo mejor, la economía podría funcionar muchísimo. Pero bueno, tenemos muchas cosas entretenidas que hablar. Pero quiero partirte preguntando, porque tú has estudiado mucho los fenómenos criminales, la criminalidad, criminología, como lo queramos llamar, desde muchos puntos de vista. ¿Qué tanto se puede estudiar? ¿Qué tanto se puede saber? Porque uno piensa, desde que existe el ser humano, existen delincuentes, criminales, transgresores, inseguridad. Venimos pensando, esto es como una enfermedad y uno quisiera controlarla y todavía no somos capaces de hacerlo. Entonces, es falta de voluntad, falta de conocimiento, es un fenómeno demasiado complejo donde siempre van a haber detalles que se nos van a escapar. ¿Cómo lo ves tú y qué tan frustrante o satisfactorio es trabajar algo donde siempre se te escapa alguna cosa que finalmente tiene que ver con el alma humana, con la libertad? Mira, en primer lugar, no hay sociedad en la historia de la humanidad que haya tenido niveles de delincuencia cero, porque el delito es la transgresión de la norma. Tú eres abogado. Y la norma se puede poner en cualquier lugar. Exactamente. Ahora, lo que sí hay, hay un cierto consenso a nivel planetario, salvo las dictaduras más atroces como la cubana, la rusa, la china, la de Corea del Norte, la nicaragüense, etcétera, que establecen ya límites que, digamos, en nuestras sociedades abiertas podrían no serlo. ¿Sí? Cuando se le critica la autoridad, la falta de libertad. Usar internet. Exactamente. No, pero hablando de los delitos de verdad, los 15 delitos más, asesinato, violación, lo que robo. llamamos hoy día en los delitos de mayor connotación social, ¿verdad? Más otros homicidios, etcétera. Entonces, digamos, lo que uno ve es que las sociedades, por ejemplo, desarrolladas en Europa, tener niveles de victimización delictual entre el 16 y el 20% son considerados relativamente altos. Ahora, en el caso de América Latina estamos sobre eso, y en Chile, que hemos tenido los niveles más bajos de victimización delictual, estábamos por sobre eso. Llegamos a tener niveles del 24, 23%, digamos, que eran indicadores más bajos que el resto. Ahora, también hay un problema de registro
etcétera, de la calidad de los indicadores. En el caso chileno, la calidad de los indicadores normalmente se ha reconocido que es mejor que en el resto de América Latina. También los uruguayos son bastante buenos, los costarricenses también tienen una tradición en registros públicos. Perdona que te interrumpa para entender bien, ¿qué significa este porcentaje de victimización? La pregunta, por ejemplo, Lenus, que se hace es, ¿ha sido usted o algún miembro de su hogar víctima de algunos de los delitos de mayor connotación social en los pasados 12 meses? Perfecto. No, entonces, eso reporta, digamos, la victimización delictual. Como digo, en el caso chileno, digamos, antes del 2018, del 2019, llegamos a tener alrededor de 24, 23% que estaban mostrando una baja bastante sensible. Después tuvimos niveles menores en la pandemia, pero era porque estábamos todos encerrados. Claro. ¿Verdad? Pero, probablemente aumentaron la violencia intrafamiliar y el alcoholismo y otras cosas, sí, y la obesidad. Efectivamente, aumentó la violencia intrafamiliar, etcétera. Pero después ya con la tendencia a la normalización de la vida, los delitos aumentaron. Entonces, ahora, en ese punto, la pregunta central, bueno, es ¿qué tipo de intervenciones nosotros necesitamos para poder mantener estos niveles bajos de victimización, entendiendo que no hay sociedad en la historia de la humanidad que haya tenido niveles de delincuencia cero? Incluso ni Singapur, qué sé yo, que son los niveles, digamos, yo me acuerdo haber leído, para mi sorpresa, las primeras veces que estaba estudiando economía, que se hablaba de la inconveniencia a veces de que hubiesen soluciones perfectas, o sea, un sistema con cero criminalidad. Quizás lo podríamos lograr si nos dejaran a todos encerrados en nuestra casa con toque de queda. Podríamos tener cero obesidad si nos obligaran solamente a comer lechuga como único alimento. La pregunta es, ¿queremos eso? ¿Queremos eso como sociedad? Hay un óptimo social que no es cero. Porque cuando tú tienes que balancear distintos bienes sociales, distintas libertades, sabes que hay un riesgo de que alguien cometa un delito, pero ese riesgo lo asumes a sabiendas porque es demasiado más grave, claro, tenernos a todos encerrados y con bozal y con un chip en la cabeza, con lobotomía, con pastillas ansiolíticas, qué sé yo. Es bien difícil lograr ese equilibrio de cuánto es lo que tienes que tolerar y no, porque las posibilidades de intervención, si intervienes muchísimo más, o sea, ahora que estamos en la discusión de los pinchazos telefónicos, de los secretos bancarios o de las cárceles tipo Bukele, funcionan. Si lo más terrible es que esas cosas funcionan. La pregunta es, ¿queremos reducir el delito sobre la base de medidas tan afectando la libertad? Afectando la libertad. Porque, digamos, ahí dejaríamos de ser una sociedad humana. Digamos, la libertad es una cuestión intrínseca al ser humano. Mira, ahora, yo publiqué en agosto una columna en la Radio Bio Bio, sí, como dicen, una radio amiga. No, la Radio Bio, de hecho, pongámoslo después el link en la descripción y acá. Y entonces hablaba ahí de los 4 pilares de una política de seguridad ciudadana, que indudablemente es: uno, la prevención social del delito, que tiene por finalidad cambiar el destino probable de personas que de otro modo optarían por el delito, ¿no, verdad? Un segundo pilar es el sistema legal, que tiene por finalidad generar los desincentivos para la comisión del delito, y ahí está la severidad de las penas, está la, digamos, también ahí están los incentivos que puede generar y desincentivar, porque son, ¿cómo te diría? Hay 2 efectos centrales, 3, dos que son reconocidos en la literatura y un tercero que yo agrego. Y el primer efecto es el de disuasión, ¿no, verdad? Entonces, y lo voy a remarcar por lo que voy a decir un poquitito más adelante. Si tú tienes penas muy, muy severas, digamos, tu evaluación de la situación dirá, bueno, ¿qué riesgo estoy asumiendo al cometer un delito? ¿No es verdad? ¿Cuántos años preso voy a estar? ¿Qué implica eso para mí y mi familia?
El segundo efecto es el de incapacitación, digamos, ¿no es verdad? Mientras tú estás en la cárcel adecuadamente resguardado, en el sentido de que no puedes cometer delito, hay un conjunto de víctimas que no lo serán simplemente porque el delincuente no los puede victimizar. Y el tercer efecto que yo agrego es el efecto de despojo, ¿verdad? Es decir, que implica un desincentivo a la actividad criminal. Está bien, entonces tú puedes cometer delito, acumulaste un capital, pero si tú eres sancionado, entonces yo te voy a quitar todo eso. Que es un desincentivo a cometer, digamos, el delito, por lo que te voy a decir a continuación a raíz de una investigación que he estado realizando. El tercer pilar es, digamos, la capacidad de lo que yo llamo el aparato de disuasión, que es la efectividad de las policías, del Ministerio Público y de los tribunales, ¿verdad? Si el Ministerio Público archiva un número sustantivo de causas, bueno... El 97%. Andamos mal. El 97%, y en los homicidios la mitad. Sí, exactamente. ¿sabes? Perdón, es que es muy importante relacionarlo con el tema que decías antes, porque la posibilidad de castigo o la severidad del castigo está muy asociada con la posibilidad que te pillen. Primero te tienen que pillar, mira, si no están controlando, era como el toque de queda en la pandemia, o sea, tú sabías que no lo controlaba, bueno, a las 2 de la mañana había taco, a ver, si el toque de queda estaba a las 12 de la noche, entonces, si sabes que no te, o sea, es la mezcla entre riesgo de que te pillen y severidad de la pena, que es también, no solo el largo, es la intensidad del castigo, porque tú puedes estar en condiciones durísimas o en condiciones relajadas. O sea, hay gente que dice penas cortas pero intensas, más útiles que penas largas y con teléfonos celulares, con las pero te estoy interrumpiendo porque está muy de cada cosa que estás diciendo se me ocurren muchas. Voy a hacer una política de autocensura. Ahora, si los tribunales, como dicen, es la puerta giratoria, digamos, que el juez no es lo suficientemente, digamos, riguroso para analizar los antecedentes que dispone. Bueno, lo que tenemos es que, como dijo hace pocos días atrás un ex juez que fue asaltado en su casa en La Pintana, entonces dice, bueno, los delincuentes se pasean por los tribunales, entonces ahí tiene. Y si las policías no son lo suficientemente rigurosas, si no llegan a tiempo, yo vivo en Peñalolén, y el fin de semana la policía, los carabineros llegaron 2 horas después que se había cometido el delito, no obstante que las víctimas los estaban llamando en el momento que se estaba cometiendo el delito, entonces estamos mal, ¿para qué vamos a decir? Entonces ahí necesitas una mayor efectividad de este aparato que de defensa ciudadana, o que yo llamo el aparato de disuasión. Pero en cuarto lugar, necesitas una política carcelaria que esté conectada con los otros 3 pilares, de modo tal que tenga una adecuada segregación, digamos, de modo tal que los primerizos no estén en contacto con los delincuentes más avesados, que los delincuentes más jóvenes tengan una intervención intensa, que, digamos, aquellos que, digamos, cometieron un error y, digamos, tienen posibilidades de reinserción social, digamos, las tengan, pero adicionalmente también tener internamente un dispositivo de inteligencia en gendarmería, de modo tal de poder capturar información para poder traspasarla a los otros, al resto del sistema de persecución criminal, digamos, al Ministerio Público, a las policías, etcétera, a los aparatos de inteligencia del Estado. Inteligencia etcétera. De los mismos reclusos, o sea, saber quiénes son sus redes de amigos, quién los van a visitar, dónde viven, la inteligencia quiénes carcelaria, son... la inteligencia porque los delincuentes tienen inteligencia, hay un aparato de inteligencia criminal. Claro, ellos tienen inteligencia y deberían ser una fuente de inteligencia para el Estado infinita. Sí, pero adicionalmente ellos tienen sistemas de inteligencia que les permiten perpetrar sus delitos. O sea, ellos preparan sus delitos. Ellos hacen seguimiento de quiénes van a ser sus víctimas, los secuestros, las extorsiones, recogen información, preparan. Y aquí, digamos, vamos probablemente una cosa que te interesaba y a la gente que sigue el programa, los resultados
de un proyecto Fondesit que me ha tocado encabezar y que es el proyecto que tengo hace unos 4 años, en donde entrevistamos a 387 delincuentes en cárceles, delincuentes persistentes, delincuentes consumados en cárceles chilenas, en 10 cárceles chilenas, en Arica, en Alto Hospicio, en Antofagasta, 2 cárceles en Concepción y 5 cárceles en Santiago, que son Colina 1, Colina 2, Puente Alto, la ex penitenciaría y la cárcel de mujeres. Y los resultados son verdaderamente muy interesantes, es decir, que contradicen muchas de las percepciones que tradicionalmente se tienen. Particularmente contradicen todo el aparataje conceptual que tiene lo que llaman la criminología crítica, en donde ven a los delincuentes como víctimas de una cierta violencia estructural. Y lo que, entrevistando a todas estas personas, que es una muestra representativa, ¿verdad? Porque fue una muestra seleccionada al azar, digamos, me dicen exactamente lo contrario. Digamos, lo que yo veo es que hay una racionalidad delictual. A ver. Los delincuentes son seres racionales. Yo, por ejemplo, los entrevistaba y me decían, mire, lo que usted gana en un mes, yo me lo hago en 2 días, ¿y para qué voy a ir a trabajar? Otro me decía, mire, yo no soy laborante. Digamos, los giles trabajan. Claro, claro. Otro me decía, no, mire, sí, la educación es buena, pero no para mí. Yo sé. Otro me decía, mire, yo soy mente. Mente quiere decir que son los mentes dentro de la jerarquía delictual son personas que tienen una inteligencia superior al promedio. Yo controlo al resto. Tienen una cierta visión estratégica. Digamos, son los que planifican los asaltos, son los que prevén el futuro, que organizan. Esos son los mentes. Los choros son los aguerridos, ¿no es verdad? Los que pueden imprimir violencia en su acción y por eso tienen seguidores, son los que están dispuestos a disputar los territorios, y también, los que no se achican frente a otros. También tiene que ser símbolos de estatus. El solo hecho de tener esa categoría en distintos como subculturas, así como en otras es tener mucha plata, o ser musculoso, o ser muy erudito. Ser choro y ser mente en ciertos lugares probablemente vale más que ser muy culto o que saber de ópera. O como ellos dicen, no, el tener ficha. Ficha es equivalente al prestigio delictual. Digamos, así como nosotros en el ámbito académico decimos, no, tengo publicaciones, no sé cuánto. Claro. Currículum, el colega tal tiene un buen currículum. Aquí es la ficha. Y la ficha es, digamos, la suma de los delitos que han cometido, pero delitos de significación. Por ejemplo, el que se agarró a balazos con carabineros, ese tiene ficha. El que apareció en la televisión porque asaltó el camión Brinks y se robó tanta plata, ese tiene ficha. Ahora, eso supone que hay un montón de gente en la comunidad que sabe que él fue el absolutamente. Que lo saben. Sí, claro. Bueno, por eso ellos ponen los productos de su asalto en las redes sociales. No es verdad que yo no tengo redes sociales, pero ahí está el Instagram, el TikTok, en donde aparecen con las metralletas, con las pistolas, con el producto de su robo, etcétera, que aparezcan en el diario. No, ese tiene ficha y por lo tanto tiene un prestigio delictual y por lo tanto, digamos, es respetado en el ambiente. Tiene Ahora, eso supone que puesto en la balanza el hecho de fardear, de hacer alarde, versus el riesgo que te pillen y que te encarcelen, no es tan grave que te encarcelen. El costo, porque podemos entrar también o vincularlo con ese tema, el costo de cometer un delito y irse preso. Está dentro de las posibilidades. Está dentro de la planilla Excel del... Algunos me decían, mire, está bien, si el costo del cárcel, pero yo ya conozco la cárcel. No lo paso tan mal. No, soy además natural acá. cuando llegan a la cárcel lo ubican, porque también aquí está
digamos, están los conflictos entre distintas bandas. Entonces, cuando llegan los gendarmes le preguntan, bueno, ¿de dónde vienes tú? ¿Qué población? ¿O qué área tienes? ¿O a quién conoces aquí adentro? Entonces, lo ubican, digamos, con personas que en la misma galería o en la misma calle son conocidos de modo tal de que tengan protección interna, de que no vayan a ser no armar conflictos, no mezclar mal. Claro, que no vayan a ser agredidos, violentados, etcétera. Entonces, claro, ahora, digamos, ellos, digamos, si tú ves con todo lo que estoy diciendo, hay una cierta racionalidad en el sentido de que ellos lo que buscan, y me lo decían abiertamente la gente que yo entrevistaba, ellos buscan dinero y poder. Esa es su función, reconocimiento, mandar un cierto grupo, el liderazgo al interior. El liderazgo al interior de la cárcel y dentro de estos grupos se obtiene por 3 medios. Uno, el dinero. Los narcotraficantes tienen liderazgo porque son capaces de sostener a un grupo, digamos, que esté a su servicio y que lo defienda. Y ahí tienen roles relevantes los perros. Los perros son los que pelean por el jefe. Perros de agua, perros de fuego. Los que se echan la culpa cuando ocurre algo. Cuando encuentran droga, cuando hay una pelea. El jefe es inmaculado, pero el perro, aunque no lo haya cometido, se echa la culpa, digamos. No es verdad, porque es financiado, etcétera. Ahora, cuando al líder se le acaba la plata, también se le acaba todo el estatus. Y pasa a ser uno más y puede ser objeto de cualquier cosa. Y corrígeme si me equivoco, pero yo tengo entendido que las estructuras jerárquicas al interior de las cárceles han cambiado mucho en las últimas décadas, porque antes el narco no era un fenómeno tan masivo, tampoco era tan rico, y estaba en la escala jerárquica muchísimo más abajo que el choro, que el lanza. Este es un fenómeno nuevo que ha cambiado, sí, claro. Porque la plata, o sea, oiga tío, cómpreme una zapatilla, oiga tío, mi mamá está enferma, la van a operar, mi hijo yo se lo arreglo, o incluso la capacidad de llegar a los gendarmes y conseguir un montón de otras cosas. O aquí tienes tu plata para que te compres tus cositas. No te preocupes. Digamos, y sostienen a la familia mientras están afuera. Qué sé yo, pero eso va generando también lealtad interna y lealtad y generando las bandas, digamos, ¿no es verdad? Que hay deudas de gratitud que finalmente son pagadas. La segunda forma de obtener liderazgo es la ficha, el prestigio delictual, ¿no es verdad? Que son reconocidos y por lo tanto pueden tener seguidores. Y la tercera es a través de la violencia, los choros. Y particularmente esta es la forma que tienen los delincuentes más jóvenes, ¿no es verdad? Que desafían a los otros a través de la violencia. Incluso eso ha ido cambiando códigos, digamos, dentro del ambiente delictual. Entonces hoy día los delincuentes más avisados que yo he entrevistado me dicen, mire, digamos, los códigos se han cambiado, digamos, porque ahora los cabros más jóvenes digamos, imprimen violencia y ha roto un código que era tradicional en la delincuencia criolla, en el sentido, por ejemplo, de no imprimir violencia innecesaria a las víctimas. Pero hoy día dicen, bueno, los cabros jóvenes entran disparando al tiro y por lo tanto eso es innecesario. Eso, digamos, ha cambiado el esquema delictual y eso está muy asociado también, ojo, a los delitos importados que hemos tenido, a la inmigración ilegal con las bandas delictuales que provienen de Venezuela, de Colombia, de República Dominicana y en últimos tiempos algunos casos de Perú, en donde, digamos, estos grupos delictuales que provienen de otras sociedades con otras características del delito han incorporado nuevos delitos y han incorporado violencia en la comisión de los delitos, y ahí están los sicariatos, los secuestros, las extorsiones, etcétera. Y en consecuencia, digamos, eso ha llevado a que la delincuencia local se ponga a tono en los niveles de violencia que ha ido imprimiendo, y particularmente los más jóvenes, que son los que disputan el liderazgo a través de la violencia. Déjame comentarte una anécdota, porque yo en algún momento de mi vida también me dediqué a estas cosas. Y ahora, unos 20 años atrás, me tocó hacer una asesoría para el gobierno venezolano. Estaba don Hugo Chávez Frías de presidente en ese momento. Sencillamente
me llegó una oferta y me contrataron. Y en ese momento el precio del petróleo estaba muy alto y había una crisis económica en Colombia bastante fuerte. Y la inmigración era de Colombia hacia Venezuela. Absolutamente. Y los colombianos tenían una forma de delinquir, una cultura delincuencial mucho más dura que la venezolana. En Venezuela no se mataba por un reloj, no se mataba por un collar. En Colombia sí. Y cuando llegaron los colombianos a Venezuela, dejaron la escoba. Sí. Dejaron la escoba porque además empezaron a hacer este contagio criminógeno de las culturas y de decir, bueno, ahora cambió el estándar. Y claro, después de 20 años, Venezuela permea o percola esa cultura y claro, hoy día tenemos en el resto de Latinoamérica un problema importado en alguna medida desde otros países, particularmente Venezuela, estoy hablando, que en algún momento también lo sufrieron como víctimas. O sea, se van contagiando, se van produciendo estas importaciones de las culturas. Es bien impresionante. No, absolutamente. Entonces, digamos, hay toda esta racionalidad, digamos, en el sentido que, por un lado, ellos tienen un conjunto de fines, y esos fines, digamos, apuntan a generar un conjunto de medios de vida que ellos no podrían tener de otro modo, dado el capital humano y habilidades laborales que ellos tienen, digamos, ¿no? Porque en este estudio que hicimos, digamos, dentro de los 387, si recuerdo bien los datos, me parece que habían 10 que tenían estudios superiores. Habían un número mayor, ¿sí?, que tenían estudios secundarios completos, pero había un gran número que tenía estudios incompletos, digamos. Entonces, en ese contexto, lo que ellos me decían, bueno, ir a trabajar, no, pues yo no voy a ir a tirar pala por 200 lucas mensuales, o no, 400 lucas yo me lo hago en media hora, me decían. Entonces yo no voy a... Una señora nos decía, mire, yo de aquí ya no vuelvo más porque yo ya tengo 5 casas, entonces yo para qué quiero más. Digamos, otro nos decía, no, yo, digamos, usted me ve aquí, pero yo soy millonario afuera. Yo, digamos, me dedico a asaltar camiones y nosotros tenemos negocios, mi familia, etcétera, y por lo tanto, es decir, ellos lo que buscan es acumular un determinado riqueza desde el cual obtener medios de vida para el futuro, es decir, una acumulación de capital. Son absolutamente capitalistas, ¿no? Ahora, entonces, con eso lo que ellos buscan. Ahora, entonces ahí tienes una racionalidad en términos de los objetivos buscados, pero en eso también tienes otra expresión de racionalidad en el sentido de gestionar el riesgo. Ellos gestionan el riesgo. Por supuesto. Entonces, lo que me decían algunos, mire, yo, textual, no, yo soy medio elemento. Medio elemento es decir, que era sus habilidades eran muy demandadas. Entonces yo decía, no, yo, digamos, en la semana, estuve una semana y trabajando con varias bandas. Entonces, pero yo primero tengo que ir a ver el lugar. ¿Qué tipo de habilidades son las que pueden ser tan demandadas, medio elemento? Porque primero, cajas fuertes. Esta persona era capaz de abrir puertas. Ya. Sin dejar huella. Sin dejar huella, sin romperla, nada. Y era capaz de abrir también estos otros elementos de seguridad que tenían. Una especie de Mr. Wolf de Pulp Fiction, ¿te acuerdas de ese personaje que soluciona problemas? Entonces, y entonces decía, no, pues yo tengo que ir a ver primero, para ver a qué hora se van, a qué hora llegan, etcétera, porque claro, cuando se van no hay nadie, entonces, y eso tiene que ver con el tipo de delito. Es distinto, digamos, el robo en lugar habitado que el robo en lugar no habitado. Las penas son distintas. Entonces, ahí hay una racionalidad, el tipo controla, es decir, también la preparación del delito, la banda, quiénes son los que van a cortar, por ejemplo, las alarmas, dónde están, etcétera. Es decir, hay una gestión del riesgo. También uno lo ve me decía, mire,
digamos, uno tiene que aprender, uno no es tonto, pues, ¿no es verdad? O sea, yo lo que sabía hacer era robar autos, ¿no es verdad? Y eso me dedicaba. Pero claro, las cosas están más duras, entonces ahora yo a la receptación nomás, no hay que más... Claro, es más simple, tiene menos... Ahora, tiene menos condena. Entonces, cuando tú vas recogiendo esos testimonios, lo que vas advirtiendo que hay racionalidad en distintos niveles, en términos del fin buscado, en términos de cuál es el método más eficiente para conseguir el fin que ellos pretenden, pero adicionalmente también tú ves la gestión del riesgo. Ahora, yo creo que eso no me imagino que no debe ser igual en todos los delitos. Hay delitos muy fríos, como la evasión tributaria o el robo en lugar despoblado, y hay delitos también pasionales, del asesinato del celópata, el femicidio, en general creo que los homicidios, incluso te diría los de transgresión sexual, que no obedecen a la misma lógica de racionalidad pura, quizás en algún elemento. No sé cómo lo has visto tú eso, por un lado, y por otro lado, tampoco sé si es que el Estado está pensando la forma de intervenir en una forma racional. Porque si los otros tipos hacen una ecuación y dicen riesgos, circunstancias, posibilidades distintas, bueno, sería cosa solamente de subir los costos, desincentivar y lograríamos resultados. ¿O no es tan así? Mira, bien interesante porque volvemos, ¿no?, digamos, a las 4 pilares de una política de seguridad ciudadana. ¿Y qué es lo que uno ve? Lo que yo veo es que estos 4 pilares tienen que estar interconectados, digamos. Si uno va viendo, por ejemplo, las proclamas que hay, algunos hablan de una política más cercana a los territorios, etcétera, y mucho énfasis, digamos, en la prevención social. Y hay algunos que la política exclusiva sería de prevención social. Ciertamente tenemos que tener política de prevención social, pero solo con prevención social no vamos a controlar. Obvio, por supuesto. Por otro lado, tuve, digamos, otros que plantean la punición, ¿no es verdad? Mano dura. Solo mano dura. Tampoco. Yo creo que en algunos delitos funcionan mucho mejor. O sea, en los delitos tributarios yo creo que funcionaría muy bien. Entonces, lo que uno ve es ambas cosas. Es decir, por un lado, ciertamente prevención, pero también represión. El Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza y por lo tanto el Estado tiene la represión legítima de reprimir a aquellos que violan la ley y a aquellos que, digamos, atentan contra otros ciudadanos. Y en consecuencia, estos 4 pilares en conjunto son los que, digamos, permitirían y permiten, digamos, ¿verdad?, un control del delito. Y ahí uno se remite a los ejemplos, digamos. Y quizá el ejemplo que nosotros debiéramos estar mirando más directamente es Europa. Hoy día, digamos, nuestros políticos están mirando el caso italiano, ¿no es verdad?, que combina estos elementos. Tuvimos hace poco con Antonello Canzano, gran amigo, gran colega. Profesor, sí. Entonces, ahí incluso uno ve que la gente que era más reactiva a estos modelos como el italiano hoy día lo está aceptando. Los propios italianos eran muy reactivos a eso. Recordábamos con él que la única constitución que tenía como el único objetivo de la pena será la resocialización y que esta cosa como muy bondadosa y muy garantista era la italiana, y después, bueno, con las mafias están... Y ahí hubo un acuerdo de izquierdas a derechas. Digamos, incluso las comisiones europeas de derechos humanos han reclamado contra el Estado italiano, pero el Estado italiano en conjunto se ha mantenido firme. Imagínate lo que significa construir cárceles en donde van los líderes, los capos de las mafias y los líderes de las bandas delictuales, en donde tienen 1 hora de patio al día, no tienen, digamos... comunicación con nadie, solo a través de locutorios con un vidrio entre medio. Y donde no salen más. Exactamente. Entonces, ellos han sido criticados por una mano dura, pero ellos contentan que en realidad es mano segura, digamos. Y ahí hay digamos, han bajado los niveles
de delitos ya no tiene los niveles de delitos violentos. Siguen operando las mafias, la 'ndrangheta, la mafia calabresa y otras, pero han bajado los niveles. Pero venden cigarrillos, de hacen otras cosas. Exactamente. Oye, entonces, con esto lo que quiero decir es que, digamos, enfrentar estos fenómenos tiene que ser una política integral. No es solo represión, no es solo buena onda y prevención social, sino que es todo en conjunto. Ya, pero juégatela un poco más. Mira, imagínate que te llama el nuevo triministro de Defensa, Justicia y Seguridad Interior, porque yo creo que va a ser algo así, o va a mezclar con... Y te dice, Mauricio, tú eres capo en esto, tú eres la persona que más sabe en Chile de este tipo de cosas, yo soy político, yo tengo intuiciones, pero quiero tener datos. ¿Qué hago? Asumo el cargo en una semana. ¿Por dónde partirías tú? Bueno, integrando... pero cosas concretas. O sea, hay que disminuir los delitos y concentrarnos en los más fuertes. Tenemos que eliminar la prohibición de cierto tipo de drogas para que no genere tanta ganancia entre los... Son ejemplos cualquiera, o sea, tenemos que más cárceles menos. Mira, fíjate que te va a pasar, te puede pasar, ojalá que te pase, o sea, ojalá que te llamen a ti antes que me llamen a mí porque tú sabes más que yo. Entonces, estamos a meses de que te pase. Mira, no creo que me llamen, pero está bien. En hipotético caso, hoy día existe la información. Yo, a través de otro estudio que estoy haciendo, digamos, sobre el crimen organizado, que es el aporte de la política exterior al combate al crimen organizado y prevención de las víctimas. He entrevistado a mucha gente y la conclusión que tengo es que existe la información. Ya, pero... Sabemos quiénes son las bandas. Que la información de las personas... Absolutamente, existe esa información, yo la he visto. ¿Ya? Se sabe quiénes son. ¿Dónde están? Absolutamente. Pero eso es gravísimo, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no se interviene? ¿O hay miedo de intervenir, queda la escoba? No lo sé. Pero si tú lo sabes, lo puede saber el gobierno, lo sabe la PDI. Yo sé, digamos, entrevistado, y lo que veo, no sé nombre y apellido, eso no porque son... pero se puede, es como decir, yo te puedo decir, es cosa de bajar una aplicación, de bajar Grindr, y te puedo decir 1000 puntos o 2000 personas que venden droga en esta ciudad. Es fácil llegar. Tú me estás diciendo lo mismo, pero a nivel más alto, de cúpula. O sea, la información el Estado la tiene respecto... Yo no he visto informes detallados, yo solo he entrevistado a gente y he revisado antecedentes, qué sé yo. Pero, digamos, lo que veo es que sí, efectivamente existe. Probablemente estén preparando los casos, digamos, la verdad, porque esto tiene que terminar en acusaciones, de verdad, con evidencia. Y por lo tanto, para que la ley actúe, porque también no se trata de tener un Estado represivo, sino que también es un Estado de derecho. Por supuesto. Y que por lo tanto todos los ciudadanos tienen derecho. Pero esa información, digamos, existe, y yo creo que hay que profundizar los aparatos de inteligencia, pero también tener voluntad de actuar. Y en esa voluntad de actuar, bueno, claramente hoy día nosotros tenemos fronteras permeables, porosas, etcétera. Ciertamente en el norte, pero ojo, también en el sur. Sí. Digamos, hay que ponerle atención. No es solo la frontera con Bolivia, no es solo el paso de Chacayuta, no es solo la frontera norte, sino que también, digamos, parar la porosidad de la frontera con los distintos mecanismos que hay. Pero también, digamos... Te voy a confesar una cosa que no debiera quizás hacerlo, pero yo he estado andando en camioneta en zonas del sur, ¿sí? De Temuco al sur, sí. Y de repente te metes en un lugar y dices, estoy en Argentina y no me di cuenta. O sea, es tan fácil pasar. Absolutamente. Que no te puedes pasarte de un lado a otro sin darte cuenta. Bueno, y en la camioneta podrías haber llevado armas y podrías haber llevado cualquier tipo de contrabando. Bueno, pero y es muy fácil. Sur también, pues la Patagonia, digamos, en toda esta parte, digamos, Tierra del Fuego, digamos, o sea, tiene una porosidad de la frontera impresionante. Ahora, ciertamente la primera prioridad está en el norte. ¿Qué discusión hay? Entonces, eso, digamos, al detener el flujo de inmigrantes ilegales, lo que tiene es claramente que está poniéndole coto
digamos, a la importación de delitos. En segundo lugar, bueno, ver también la situación de los delincuentes que son inmigrantes ilegales que están acá. Entonces, ahí tienes una primera, digamos, acción. Segundo, proceder con la información, digamos, que ya tienes. Tercero, digamos, también una mayor efectividad en la acción policial y en la acción del Ministerio Público y de los tribunales, lo que implica también proceder con la información que ya tienes. ¿Eso significa, o sea, mayor efectividad, ponerse más las pilas? ¿Ponerse, o tener más facultades, o tener más presupuesto, o tener más capacidades intrusivas? Es que lo que pasa en más facultades implica todo un proceso legal. Sí. Que va a demorar harto tiempo, pero hoy día ya tienes atribuciones, hoy día ya tienes usarlas más sin miedo. Usarlas más con apoyo político. Exactamente. Y hoy día yo creo que el apoyo político está y va a estar, según muestran las encuestas, digamos. Y en consecuencia, digamos, tienes que actuar, los ciudadanos te están demandando eso y por lo tanto tienes que hacer eso. Y yo diría también, junto con eso, programas de segregación carcelaria más fuertes, programas, digamos, más fuertes de actuación del Estado. El Estado no puede dejar territorios sin control. Digamos, hoy día tenemos barrios en Santiago y en la ciudad en donde están fuera del control del Estado. Ese es un tema bien tabú, porque tú le preguntas a un carabinero y te dice que eso no existe, que eso es mentira. ¿Cuál es tu experiencia respecto a zonas sin control del Estado? Bueno, urbanos y rurales. Bueno, tenemos en los espacios, digamos, o sea, la alcaldesa de La Pintana se ha cansado de decirlo. Tenemos en la zona de la Araucanía, el señor que asesinaron, digamos, ahí bandas armadas. Hoy día se critica no a la militarización de la Araucanía, pero la Araucanía está militarizada por grupos irregulares, con entrenamiento militar, con armas de guerra. Y en consecuencia... Una militarización antijurídica, laica, no estatal, dices tú. Es una militarización, pero son grupos... guerrillera o terrorista, o como que paramilitares. Paramilitar. O sea, pero hemos visto en las fotos que han aparecido en la portada del Mercurio, de la Tercera, en las redes sociales, digamos, ¿no es verdad? En donde tienes grupos de, ¿cómo lo llamarán? Patrullas, ¿cómo lo llaman? Divisiones, en donde tienes un grupo de personas que incluso formadas, mostrando sus armas, que son armas de guerra, etcétera. Temo cuicuy. ¿Está el Estado ahí? No, yo creo que no. Lo que pasa es que, claro, pero la versión oficial según es lo que uno ve en los medios, ellos tienen un conjunto de subsidios del Estado. Digamos, pero el Estado no puede entrar ahí. Es muy raro eso. Como que no quisieran intervenir, que prefieren el statu quo. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque está lleno de militares, está lleno de tanquetas también. Es como... Están los militares, están los marinos, están todos... Pero siguen ocurriendo estos asesinatos. Y llevamos en estado de decepción todo este gobierno prácticamente. Y no pasa nada. Nada cambia. Pareciera que no les interesara tanto. Pareciera que los bosques tienen seguros contratados o no sé cuál será la razón, pero ahí está. Ahí está. El problema se chutea, se chutea, se chutea. Bueno, y la información hasta donde lo que uno escucha y en la radio amiga, hasta Bio aún toma mucha y decir, bueno, que la información que está ahí ha sido provista por las forestales, ¿no es verdad? Con los drones que ellos tienen, con los aparatos de seguridad, con las cámaras, etcétera. Entonces, digamos, se requiere probablemente voluntad, es decir, el Estado tiene que ocupar el territorio. El Estado no puede transar. El Estado debe imponerse. ¿Sin negociar? ¿Y tú vas a negociar con No, es una pregunta que siempre está en el aire. No. Sin negociar. No, el Estado debe imponerse. Ahora, digamos, las cosas que el Estado puede conversar, pero el Estado no puede negociar con una pistola en el pecho del Estado. No, el Estado no puede negociar con alguien que le esté poniendo una pistola al pecho a las autoridades.
El Estado debe imponerse. Desde el momento en que tú negocias quién es el Estado y si la ley se impone o no se impone, tú estás reconociendo una debilidad brutal y le estás dando un gran poder a la otra parte. Y le estás diciendo aquí poner bombas, incendiar y matar sirve, porque te obliga a sentar en la mesa de negociación al Estado. Y eso me parece gravísimo. El Estado debe imponerse, porque el Estado es la ley. Y la ley rige para todos. Nadie está por sobre la ley. La ley debe imponerse. Ese es el Estado de Derecho, que le concede deberes y derechos a los ciudadanos. Por lo tanto, nadie puede pretender que la ley no se le aplique. Nadie puede pretender eximentes para cometer delitos. Y en consecuencia, el Estado debe imponerse, concediéndole, reitero, derechos, juicios justos, por cierto. etcétera. Qué bueno que digas eso. Creo que las consecuencias de aceptar que la ley, que el Estado no se atreve a imponer la ley, tiene una capacidad generativa en el plano delictual tremenda. Absolutamente. Cuando tú no crees en la autoridad, cuando estás deslegitimando las fuerzas policiales, las fuerzas militares, las que sean, la ley, y estás validando además todas las pretensiones de quienes la infringen, eso es potenciar el delito. Eso es una de las situaciones, creo, más generadoras de criminalidad. Porque volvemos al punto, la racionalidad. ¿No es verdad? Bueno, si yo pasa a ser cool, pasa a estar legitimado por los políticos, los malos son los otros, o sea, los malos son los del Estado, claro, los incentivos aumentan. Exactamente. O sea, yo tengo aquí medios que están validados para conseguir ilegítimamente un conjunto de beneficios, de bienes que un ciudadano común no tiene. Entonces me salto la fila nomás, pues no cumplo la ley, digamos. O sea, los giles cumplen la ley. Claro, que seríamos tú y yo. Los vivos, claro. me lo decían esta gente. Sí. No, pues los vivos, no, pues hay que ser vivos aquí, pues. Y me decían en la cárcel, no, los vivos mandan aquí en la calle. Incluso los vivos mandan a los gendarmes. Oye, antes de seguir con la lista de recomendaciones que se podría hacer, porque no hemos entrado en las políticas preventivas y nada, cuando tú hablas de los reincidentes o las personas que vuelven a delinquir, de esa subcultura donde ser choro, ser, ¿cómo me decías? Probado, ser mente o tener ficha, la ficha. Eso me imagino que será una subcultura también dentro de la comunidad. O sea, no es algo que esté en toda la sociedad. No, es una subcultura. Y por lo tanto, significa que los grupos delictuales son más o menos siempre la misma gente que se va reiterando y en donde se produce el delito. Lo que es bien también complejo como consecuencia, porque tú podrías decir, si encapsulamos a este grupo de personas, que son los que siempre están haciendo esta pega, los que tienen una propensión, de alguna manera solucionamos el tema del delito. ¿O no es tan así? Mira, no es tan así, porque hay toda una, digamos, hay evidencia que viene ya de un tiempo, el contagio criminógeno por pares, ¿verdad? Y lo que hay es una cierta evidencia que, digamos, aquellas personas que tienen contacto con amigos que están involucrados en el delito, con parientes, con el padre, madre, tienen una mayor probabilidad de cometer delitos. Pero ahí, digamos, podríamos intervenir también. Pero también lo que nos hemos encontrado en este trabajo de gente que ha optado por el delito, que provienen de otros segmentos, en donde, digamos, ellos no provenían de hogares fracturados, en donde el padre o la madre eran drogadictos, eran delincuentes, sino que provenían de hogares prosociales, en donde me decían, mire, no, digamos, yo no tengo nada que reclamarle a mi familia, digamos, no, mi familia me dio buena educación, me dieron todo, mi padre nos dio siempre buen ejemplo, trabajador, mi madre también trabajadora, en otros casos mi madre es dueña de casa, pero siempre nos inculcó, digamos, el bien, etcétera. Y nos decían, no, pero, digamos, este fue un querer mío nomás, pues. O sea, porque me sentía vivo, porque es cool, porque es un querer mío, yo quise hacer esto, etcétera, digamos. Entonces, ahí hay una variedad. Ahora,
digamos, la otra cosa que nosotros hemos... Ahora, me imagino que esos serán casos igual minoritarios. O sea, si tú... ¿No es tanto? No lo tengo tan claro. Mira, qué complejo, es bien difícil. No te diría, porque no fueron, de los 387, no fueron ni uno, ni dos, ni tres, digamos. Entonces también habían oportunidades. La verdad, había un tipo que me decía, mire... pues yo me dedicaba a vender discos pirateados y llegué a vender 40.000 discos mensuales. Y después con el Spotify el negocio se me vino abajo y me dediqué a otras cosas. Ahora, ¿no será un exceso catalogar de delito cualquier infracción legal? Porque la verdad, te lo digo súper honestamente, vender discos pirateados es ser comerciante. Sí. Pirateado está bien, hay que proteger la propiedad intelectual, lo creo todo. Pero, claro, o sea, sí, es realmente, no es un delito de alta connotación social. No, pero después él se dedicó a otro delito. Por eso también te preguntaba el tema de la venta de drogas entre adultos y drogas que no sean peligrosas realmente. En un país que hay 4 millones de consumidores de marihuana y perdóname que te diga, donde paso por al frente de tu campus y uno sale prácticamente volado de lo que... No sé, no me ha tocado ver a tantos cabros. Oler. Sí. Pero los estudiantes universitarios consumen mucha marihuana. Eso no hay discusión. Y no queremos meterlos presos. No hay discusión. En este caso, claro, él estaba, se le acabó el negocio y se dedicó a otras cosas, digamos, y él estaba preso porque... se había robado una mochila de un auto que había roto los vidrios, qué sé yo, y después que se metió a un mini market a robar también, entonces por eso estaba preso. Pero es una inteligencia delictual de que él tenía, ¿te fijas? Quizás él podría haber formalizado su negocio, pero con el Spotify el negocio se le vino al suelo y se dedicó a otros emprendimientos ilícitos. Entonces, digamos, ¿cómo intervenimos? Y mira, fíjate aquí, hay luces de alerta, o sea, luces positivas. Fíjate que los indicadores de reinserción social de Gendarmería no son malos en el sentido de que si tú ves, digamos, quiénes son las personas que van a los talleres de laborales o de otros y después que no vuelven a la cárcel, tienen números que pueden ser interesantes, ¿no es verdad? Ahora, dijiste no son malos, ¿cómo serán? No, en el sentido, pues, si estoy recordando bien, por ejemplo, como alrededor de un 30% no vuelve, digamos, son los que han participado en estos talleres laborales. Ahora, muchos de los que van a estos talleres laborales, no quiero decir todos, ni una gran mayoría, ni nada, sino que un buen número significativo lo va para hacer lo que ellos llaman hacer conducta. Claro, es decir, hacer conducta es lograr beneficios carcelarios. Por supuesto. Portarse bien, pero después que salga. Comprar el checklist burocrático que te exige Gendarmería, aunque no quieras cambiar, fuiste a las clases de ética, fuiste a los talleres con el psicólogo, hiciste los ejercicios, conseguiste los puntos y puedes salir. En consecuencia, exacto. Me porté bien en la entrevista con el psicólogo, que si yo dije lo que querían escuchar. Cualquier delincuente, cualquier psicópata va a hacer eso. Los funcionarios de Gendarmería saben eso, y particularmente los psicólogos se dan cuenta cuando le están, lo que llaman el sesgo de la deseabilidad social, cuando le están diciendo cosas que la persona intuye que... ¿Qué es lo que quiere oír la otra persona? Exactamente. Entonces ellos ya son expertos y saben, digamos, y por lo tanto están bien premunidos de esa situación. Ahora, pero salvando eso, lo que tiene es gente que efectivamente entiende que no quiere seguir por esa vía y van, digamos, a estos talleres. Hay, digamos, empresas que han logrado permisos y dan trabajo a la gente de adentro. Y esa es una vía bien interesante que está generando resultados que son positivos y quizás había que potenciar. Al revés, sí, estoy completamente de acuerdo porque efectivamente la gente que sale para afuera con los papeles manchados y no consigue pega y no consigue nada, la tentación de volver a lo mismo, para pagar deuda, de robarse un auto que vale 30 millones de pesos en una noche, o robarse 3 autos en una noche, que es lo que hacen estos muchachos. Sí. Mira, una segunda vía de luces de esperanza, digamos,
Fíjate que es la religión. Cuéntame eso porque estaba muy polémico ese tema en los últimos días. Antiguamente, hace 20 años atrás, se decía que los afroamericanos en Estados Unidos tenían una alta tasa de criminalidad producto de que no tenían políticas de anticoncepción y que en los lugares donde había aborto bajaba mucho la delincuencia. Hoy día se está diciendo... Freakonomics. Sí, pero hubo muchas campañas y buena parte de los argumentos... El economista que hizo su trabajo, Steven Levitt. No lo recuerdo, pero sí el uso del argumento de la legalización del aborto como una causal para disminuir la criminalidad, porque hijos nacidos de madres drogadictas, mujeres abandonadas, maltratadas, etcétera, tenían una gran posibilidad de incidencia. Y hoy día tú ves que con la ola más conservadora en Estados Unidos se les está diciendo a los mismos grupos lo que a ustedes les falta es una familia bien constituida, que el hijo tenga un papá y una mamá, que ojalá estén casados y que ojalá vayan a la iglesia. Y en Chile, también estaba leyendo a la Sonia Montesinos, no es literal lo que voy a decir, pero decía, bueno, aquí tenemos una cultura donde faltan hombres, los hombres están deslegitimados, los guachos famosos, o sea, una familia construida sobre la línea materna, y donde el macho evangélico, que no toma, que trabaja, que tiene una cultura, una ética de la disciplina, que no le pega a su mujer ni lo encuentra cool, tiene una conducta distinta. Absolutamente. Entonces, claro, es raro, para mucha gente le dice, no, la religión, no, pero parece que tiene un efecto interesante. Dame de eso. Fíjate que... la religión o ciertas conductas que no se habían asociado generalmente. Nosotros, digamos, en este estudio que te estoy diciendo, entrevistamos a 387 reos, como ya lo dije, pero además entrevistamos a 66 funcionarios de gendarmería, digamos, personas que trabajan en las cárceles, que son psicólogos, asistentes sociales, trabajadores bien digo, sociales, terapeutas ocupacionales y gendarmes a cargo de módulos. Uh-huh. Y entonces, digamos, lo que nos decían, mire, digamos, en las cárceles se ha expandido muy fuertemente el culto evangélico, ¿verdad? Los hermanos. Y los hermanos, digamos, se visten de traje y corbata, y los más proletas, los que tienen menos, andan de corbata. Entonces, así se les identifica. ¿Dentro de la cárcel? Dentro de la cárcel, sí. No te puedo creer, mira. Sí. No, o sea, que yo creo que uno de los problemas que tenemos graves como sociedad es que conocemos poco las cárceles. Yo he ido muchas veces por interés personal. La mayoría de los jueces, la mayoría de los fiscales no he ido nunca. No saben a dónde mandan a la gente y las consecuencias que eso tiene. Pero es muy poca la gente que sabe este tipo de cosas, o sea, que realmente conoce la realidad. Pues nos paseamos por Colina 1, Colina 2. Te lo felicito, creo que habría que hacerlo más. Antofagasta, entramos a todas estas cárceles que estáis diciendo. Entonces, entrevistamos a gente que venía de traje y corbata impecable, digamos, y yo te diría, y el traje no era tan baratito, para decirte, en algunos, en otro era la corbata nomás, etcétera. Bueno, ¿y qué mostraban estas cosas? Ahora, el hermano tiene cierto estatus adentro, se le respeta. Al hermano no se le agrede. Si tiene una deuda el hermano, se le perdona. Pero el hermano tiene que comportarse como hermano. Tiene que ser un hermano de verdad. Tiene que comportarse como hermano. ¿De verdad? Es decir, tiene que ir a las horas de culto. No, digamos, andar vagueando adentro ni pensando en... Consumiendo drogas y otras cosas. No, tiene que comportarse como hermano, ir a las horas de culto, etc. Entonces, una pregunta interesante es que hacíamos, oiga, ¿y los hermanos cuando salen dejan de delinquir? ¿No vuelven? Entonces me decía, mire, hay de todo. Hay algunos que lo hacen para obtener beneficios carcelarios, para tener, como ellos dicen, una cana tranquila. ¿No es verdad? Porque son apartados, están aparte, digamos, ¿no es verdad? Y en consecuencia pasan una cana tranquila. Como ellos dicen en la jerga de los propios carcelarios, delincuentes, decían, bueno, hay que orillarla, tranquilo, para pasar una mano tranquila hay que orillarla. ¿Y qué significa orillarla? Bueno, digamos, meterse, ser un hermano, qué sé yo, para pasar una mano tranquila. Que no te pase la máquina por encima. Otro, qué sé yo, no es verdad. Hay otros que actúan de mozos. Mozos son los que están
al servicio de los gendarmes. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a entrevistar a la gente en la cárcel... ¿Solo de gendarme o de cualquier persona con poder? No, gendarmes, gendarmes. No, porque los otros son los Perkins. Los Perkins son los que están al servicio de un líder, entonces son los que preparan la comida, la ropa, preparan la once, limpian, digamos, esos son los Perkins. Son personas de una personalidad más feble, más baja. Qué increíble lo brutalmente jerarquizada que es la cultura. Absolutamente. ¿Y eso por qué será? Hay roles y estatus. El Perkin es el estatus más bajo. El perro el de la fuerza. El soldado, el de la fuerza, el que pelea. El choro es el aguerrido, el que tiene cierto estatus, nadie se mete con ellos, disputa liderazgo, etcétera. ¿La verdad? El que tiene ficha, el vivo. Oye, entonces, y los giles, los Perkins son giles. Entonces viene este otro, digamos, el mozo es el que está, como te diría, al servicio de los gendarmes para hacer trámites burocráticos, cosas al servicio de los gendarmes. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a entrevistar a gente en las cárceles, el gendarme llamaba a un mozo y ese mozo es el que iba a buscar a la persona que nosotros íbamos a entrevistar a la galería donde estaban y lo traía y lo dejaba con nosotros. Y después lo tomaba y lo acompañaba hasta la misma galería donde él estaba previamente. Y me imagino a cambio de cierta protección, algunos privilegios menores. Tiene una pequeña remuneración, pero además es el que va a atender en el casino de los gendarmes, etcétera. Digamos, hace ese tipo de trabajo, ¿no? ¿Verdad? También para pasar una tranquila. Y probablemente son personas con delitos menores, ¿no? ¿Verdad? Entonces, digamos, en este esquema te digo una segunda luz de esperanza. Bueno, digamos, en esta pregunta dice, mire, claro, hay algunos que lo toman para pasar una cana tranquila, pero después siguen en lo mismo y vuelven. Pero hay otros, me decía, que les hace sentido, porque nunca tuvieron orden en su vida. Entonces esto de tener valores, de tener un cierto comportamiento, una cierta estructura, claro, de unos vida, sí y unos no, una disciplina. Les hace sentido, una disciplina personal les hace sentido. Y después la pregunta, ¿y cuál es la proporción? Hay algunos que nos dijeron, pero eso hay que satisfacer una intuición de quienes nos han hecho también. Puede ser 50 y 50. Pero mira, estos son como los tratamientos contra el cáncer. Mientras más funcionen, mejor. ¿Sí? Aunque no se salven todos, vamos a lo más que se pueda. Ahora, eso te lleva a una pregunta más audaz, y es la falta de religión, por ejemplo, en la sociedad. Sí, en la educación, que son las discusiones que se están dando en lugares como Estados Unidos en este momento. Es cuánto nos está afectando, o sea, si queremos disminuir la delincuencia, las conductas antisociales, no nos convendrá incorporar la religión y los productos asociados, como disciplina, un cierto set de valores menos discutibles, donde no todo puede ser cualquier cosa, no un relativismo radical que a veces en los mundos académicos a nosotros nos favorece, porque claro, pensar las cosas de mucha manera es interesante y cambiarse de posiciones, pero es fuerte decir, ese lujo no lo podemos dar nosotros, pero a nivel de sociedad no es bueno que todo pueda ser cualquier cosa y que el relativismo sea campante. Es bien fuerte porque dice, bueno, estas son las olas, entre comillas, neoconservadoras, pero que tienen un fundamento, o por lo menos nacen de situaciones como la que tú estás diciendo. Vamos a una tercera luz de esperanza. Pero no te me arranques. No, sí te lo voy a responder. Ya. La tercera luz de esperanza, y va en lo mismo que tú estás diciendo, es la pareja y la familia. La pareja prosocial y la familia prosocial es un factor protector muy fuerte. Por ejemplo, entrevistamos y uno de los testimonios me decía, mire, aquí la mujer juega un rol muy, muy central. Digamos, por ejemplo, me decía, mire, un gallo, me lo decían así, unos gendarmes, que era malo adentro, que había vuelto varias veces. Y cuando salió en la última, cuando cumplió su condena y salió, yo decía, te va a volver luego. Y pasó el tiempo y no volvía, y me dijo, y una vez me lo encontré ahí afuera y tenía un puesto en la feria, y le pregunté cómo está, y me dijo que estaba bien, y lo encontré tan cambiado.
Y la razón es que se había emparejado con una mujer que, digamos, ya no quería que volviera. ¿Y por qué es esto? Digamos, porque cuando este hombre, digamos, cae preso, es la mujer el que asume todo el costo, digamos, de la familia, del cuidado de los hijos, el empobrecimiento, de la mantención del hogar, etcétera. Y además el costo emocional. Muy brutal. Es la muy estigmatización, brutal. que es un tema un costo que no se visualiza siempre. Absolutamente. Y entonces lo que muchos me decían, y los psicólogos y gente también de los reos que entrevisté, me decían, mire, puede ser que inicialmente la mujer validó esto, porque por un estatus económico, por bienestar, qué sé yo, pero llega un momento en que pone freno y dice, no, ya no más. Entonces le dicen, bueno, si tú vas a seguir en esto, tranquilo, pero sin nosotros. Es lo mismo que pasa con algunos casos graves de alcoholismo, drogadicción. Es lo único que funciona. El, entre comillas, chantaje o condicionamiento emocional de la familia que le dice o dejas, o dejas esto o nos pierdes. Exactamente, hasta aquí nomás. Entonces, porque, como te digo, el costo emocional y el costo también de estar sosteniendo toda esta familia es muy fuerte. Y ponen también la familia, el padre, la madre. Entonces me encontré con testimonios que decían, por ejemplo, mujeres que estaban en la cárcel de mujeres y le decía, ya haz tu canita tranquila y pórtate bien para que vuelvas y recuperes a tus hijos. ¿No es verdad? Y las madres ahí juegan un rol muy central, ¿no es verdad? Entonces le dice, mire, aquí, digamos, ya no más, está bien, cometiste un error, ¿no es verdad? Pero de aquí en adelante tienes que pensar en tu familia, en tus hijos, etcétera, y no volver a cometer esto. Y también opera, digamos, en contexto más amplio, también en el otro sentido, en el sentido de que también hombres, padres, familias prosociales juegan estos roles de contención, de apoyo, de decir. Y una cuarta... ¿Pero cómo definirías familia prosocial? Prosocial es familia, digamos, en donde padre y madre cumplen los roles de formación, de educación, de entrega de valores, de cumplimiento de normas, de apoyo a estos valores, cumplimiento de la ley, de evitación de estas conductas delictivas, etcétera. Familia de control de la ingesta excesiva de alcohol, de drogas, etcétera. Esas son familias prosociales que... Por eso lo vinculabas también con los mundos religiosos, el mundo evangélico. Absolutamente, de transmisión de valores, digamos. Los valores sociales juegan un rol muy, muy central en estos comportamientos. Porque finalmente, si volvemos, digamos, atrás, los contagios criminógenos, la famosa teoría del aprendizaje social, muchas de estas personas que se involucran en esto desde juventud es porque han aprendido una lección. Y esa lección es que los padres, los tíos, los amigos han cometido el delito y ellos lo ven como están naturalizados, es parte normal. Sí. Es como han desarrollado su vida. Es una posibilidad que te puede pasar, digamos, a ti. No, es verdad, que si yo, y mira, anda con esos autos espectaculares, que si yo, buenas minas, que si no te para decirlo francamente, no, ¿verdad? Fierros. Claro, los fierros, que si yo lo va a hacer re bien, que si yo. Entonces, y entre medio cae en cana, pero es como rompió una pierna. Entonces, para ellos ese es como el camino. Pero entonces lo ven como una naturalización de la vida. Pero si tú ves, digamos, en estas otras familias, ahora hay una tensión, porque en estos segmentos se dan familias prosociales y se dan familias o grupos, no quiero decir familias, personas pro delito. Entonces, ¿cómo potenciamos a estas familias y estos roles prosociales para contener estos roles delictivos? Ahora, vuelvo a lo que tú me decías. Antes de que te vayas a ese punto, hay una gran discusión, pero quiero volver a ese punto. Siempre se dice, a ver, la delincuencia es un problema moral. No, la delincuencia es un problema de estructuras sociales, de pobreza, de marginalidad, etcétera. La culpa la tiene la sociedad. No, la culpa es absolutamente del delincuente. Es una discusión que no se va a acabar nunca. Yo creo que además la solución está, la verdad está a medio camino de ambas. Pero hay una cosa que es muy interesante. Bueno,
O una integración de ambas. No, una integración de ambas, definitivamente, porque además es verdad que hay más gente pobre que está presa, es verdad que hay gente que es hija de personas que han estado presas, personas alcohólicas, familias pésimamente mal constituidas, pero hay un elemento que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué en todas partes del mundo somos los hombres los que en Chile, más de un 90%, son los que están presos? Por lo tanto, podríamos decir los que cometemos delitos. La delincuencia es un fenómeno masculino. Sí, absolutamente. Y la gente no lo sabe. En Chile, 91% y podría ser 95% si elimináramos el microtráfico, que es un delito tonto y que podría desaparecer perfectamente. ¿Por qué pasa eso? Es interesante. Yo diría que no hay... Hay teorías biológicas que abordan eso. Justamente en el trabajo que estaba haciendo, estaba abordando en un artículo que espero terminar esta semana. Ciertamente hay una cuestión en donde hay un desbalance en términos de sexo, de la inclinación al delito. Y ciertamente los hombres tenemos o tienen una mayor inclinación, digamos, al delito que las mujeres. Y eso, digamos, está asociado quizá a determinados comportamientos desde la infancia, en donde, digamos, los hombres, digamos, somos más proclives a juegos violentos, digamos, a demostrar determinadas conductas, comportamientos, etcétera, que las mujeres probablemente son más del hogar. Y esto cuidan más los vínculos, tienen una sensibilidad. Y esto con perdón de las feministas que pueden estar escuchando, etcétera, pero así, digamos, las expresiones teóricas están apuntando a eso, digamos, ¿no? ¿Verdad? A estos roles femeninos más centrados en el hogar y roles masculinos más culturales. No quiero decir que sean ni positivos ni nada, sino que, digamos, es así se ha ido formando la cultura y por lo tanto, digamos, todas estas teorías más centradas en lo biológico tienden a apuntar, digamos, a eso. Hay teorías psicológicas también que están, digamos, planteando hipótesis respecto de esta inclinación más masculina al delito y también personas con distintos rasgos de personalidad que están más inclinadas a la transgresión de la norma respecto de, digamos, de otras personas que no tienen esos rasgos psicológicos. Entonces, ahí hay toda una explicación. Ahora, digamos, volviendo al punto, fíjate que respecto a lo que tú decías, toda esta ola neoconservadora. Cuando yo estaba haciendo mis estudios doctorales en Maryland, en Estados Unidos, finales de los 90, surgió toda una discusión de esta naturaleza, digamos, en Estados Unidos respecto del welfare, ¿no es verdad? Era la primera administración, la primera administración de Bill Clinton, no, la segunda administración de Bill Clinton. Entonces, digamos, apareció un trabajo de un señor Murray. Entonces decía, mire, toda la disposición, digamos, del welfare es que, digamos, incentiva, por ejemplo, el embarazo juvenil y desincentiva, digamos, la estructura familiar. ¿Por qué? Porque si una adolescente, digamos, está embarazada, entonces tiene el departamento en el Housing Project, tiene la food stamp y tiene un subsidio. Pero si se casa o si se empareja, pierde todo eso. Entonces planteaba todos estos casos que personas hablaban ahí, en típico caso en la época que se daba una niña afroamericana que, digamos, provenía de un hogar mal avenido en donde tenía dificultades por el allegamiento o, digamos, por la constitución de la familia, padres, madres drogadictas o que no estaban. Entonces, digamos, si ella se embarazaba, podía tener estos beneficios y tener un housing project. Pero si vivía con el padre de su hijo, quien la había embarazado, entonces perdía esos beneficios.
Y ahora, sin saberlo, eso me parece básicamente un mal diseño de una política pública, porque si hubiera absolutamente. estado, o sea, no cambia el hecho de que probablemente sea bueno ayudarla, esté o no esté con el novio, con el padre, con el que sea. Absolutamente, absolutamente. Entonces Pero decía, no cuestiona el punto principal de la ayuda a la... no, pero claramente, entonces decía, bueno, ¿no será mejor que ellos formalicen y vivan juntos? Sí, claro. Y en consecuencia, y que ayudemos a todas las personas que necesitan. Claro, y que este joven tenga un trabajo, ¿no es verdad? Y que esté en un esquema más formal y que haya una transmisión positiva de valores, ¿no? Eso, y no de este otro modo. Entonces, bueno, esa fue una gran discusión, imagínate. Digamos, Bill Clinton, un presidente demócrata del ala progre, ¿no es verdad? Reformó el welfare. En el sentido que estamos hablando. Lo transformó al welfare to work. No, sí. ¿No es verdad? Eso fue la gran discusión y eso llevó a que personeros bien relevantes, académicos, renunciaran a los cargos que tenían en el gobierno de Bill Clinton, en desacuerdo con las reformas que le estaba planteando. Entonces, digamos, y eso llevó a levantar también el esquema del nuevo paternalismo en Estados Unidos, en el sentido que se decía, mire, qué sé yo, todos estos beneficios sociales que se han planteado por todo esto no han eliminado, no han superado estos temas de pobreza ni de comportamientos no prosociales. Y en consecuencia, digamos, el entregar meramente beneficios sin no quiero decir contraprestación, pero sin algo a cambio de beneficio social, entonces no genera cambios, porque lo que tenemos que generar son cambios conductuales. Exactamente. Digamos, porque los fenómenos de pobreza están en un aspecto conductual y en consecuencia, si el Estado va a entregar beneficios sociales, entonces tiene que pedir algo a cambio. Y es lícito que se lo sea. Y por lo tanto tiene que haber un contrato entre el Estado y estas personas que van a recibir estos beneficios sociales. ¿Y ese contrato qué quiere decir? Bueno, ellos tienen que cambiar sus comportamientos y por lo tanto no tienen que drogarse, tienen que ir al colegio, tienen que enviar a sus hijos al colegio y tienen que hacer, digamos, ir a esta capacitación para encontrar un trabajo. Digamos, de ahí la idea del welfare to work. Y en consecuencia, lo que tenemos que rediseñar, y por lo tanto, el Estado, representado por el trabajador social, tiene que comportarse como un padre frente a sus hijos, y por lo tanto, tratar a estas personas como niños, como a sus hijos. Y en consecuencia, exigirle rendimiento, exigirle resultados. Ahora, si estas personas no quieren cambiar, bueno, entonces el Estado está en su derecho a no entregarlo, porque son recursos de los ciudadanos que el Estado está invirtiendo para el bienestar de estas personas. Y por lo tanto, el Estado está en capacidad, a través de estos trabajadores sociales, ¿no es verdad?, de exigirle cambios conductuales. Me hace pleno sentido, no me recuerdo quién era el filósofo antiguo que decía... Es el neopaternalismo que surgió. Toda ayuda innecesaria perjudica al que la recibe. O, en lenguaje moderno también, derechos con deberes. Tú no puedes sencillamente darle derechos a alguien porque lo malacostumbras, lo achanchas, lo aburguesas, lo desmotivas. Ahora, en Chile hubo, digamos, recogimiento de estas expresiones del nuevo paternalismo. Piensa tú lo que fue el programa Puente Chile Solidario. ¿Ya? ¿No lo conozco? ¿Qué era? El programa Puente Chile Solidario implicaba que un trabajador social, ¿verdad?, en la idea del puente, por eso se llamaba puente, para poder generar un puente, acceder a un conjunto de beneficios sociales, había un facilitador familiar que tenía 7 u 8 áreas, me parece que eran 7 áreas de intervención, desde unas dinámicas familiares, de que se cumplieran determinados propósitos de dinámicas internas, que los niños fueran al colegio, etc. Y a raíz de eso podían obtener un subsidio del Estado que era decreciente en el tiempo.
Por ejemplo, que tenían que sacar el carnet de identidad, digamos, para tener un registro y que pudieran acceder a beneficios sociales. Incorporarse a la sociedad. Para tener dinámicas familiares internas, de conversación, de promoción de valores prosociales, etcétera. Mira, sabes que en España conocí una política de intervención también de las personas que estaban en los últimos tiempos de su vida carcelaria, donde los obligaban a ir al cine, a ir a un restaurante con un grupo de amigos y pagar una cuenta. Cosas que hace la gente común y corriente. La idea era vivir en sociedad implica pagar un costo. Hay que pagar el ticket de entrada, pero vale la pena. O sea, tenemos que levantarnos a veces a las 6 de la mañana. Tenemos que trabajar aunque no tengamos ganas. Pero caminar por la calle en primavera, poder juntarse con un amigo, poder tener una conversación interesante, poder ver una película, bien vale una misa. Fíjate que a mí me tocó asesorar al gobierno uruguayo. El presidente era Mujica en ese tiempo. La verdad, me contactaron a través de Eurosocial. Y entonces ver algunos programas de prevención social del delito en niveles juveniles, porque ellos estaban muy preocupados por la rapiña. La rapiña es el delito violento que estaba muy asociado a los jóvenes. ¿La misma rapiña que hablamos nosotros acá? Pero era delito violento. Pero como de robar cosas. De robar, sí, Ya. es robo violento. Ya. A eso le llamaban la rapiña. Como el ave de rapiña. Exactamente. Entonces, lo que vimos un conjunto de programas sociales que implicaban reforzar mecanismos de sociabilidad y con un programa de prácticas del rugby en segmentos juveniles, digamos, más de esa, ¿cómo te diría?, desfavorecidos. Y también en las cárceles. Oye, lo meto, te voy a interrumpir porque yo creo que parte, obviamente no la única razón, pero parte importante porque los hombres, sobre todo los hombres jóvenes, cometen tantos delitos, es por la testosterona, es por la agresividad que eso significa. Absolutamente. Y eso hay que canalizarla de alguna manera, ya sea rugby, o sea, el rugby me parece una extraordinaria manera de canalizar la agresividad sin tener que... Estupendo. Oye, incluso artes marciales, o sea, que en los colegios deberíamos enseñar lucha libre, cosas... Es que si no el problema queda latente y claro, después se desquitan en la casa o hacen... andan buscando emociones y andan buscando emociones fuertes. Y ese shot tiene que dárselo a alguien, si no lo van a buscar de mala manera. Y la fundamentación de estos programas de rugby en estos segmentos juveniles desaventajados, que sé yo, con altos niveles de delincuencia, por ejemplo, en el barrio Cerro, ahí en Montevideo, que están los cerros para arriba, que pican las jaivas cuando uno entra ahí, Sí. ¿no es verdad?, etcétera, o digamos, en la periferia, etcétera, y en las cárceles, digamos, implicaba primero que, digamos, se reforzaban los mecanismos de asociatividad. Segundo, las relaciones sociales. Tercero, el respeto por el otro. Cuarto, cumplir las reglas, porque el rugby tiene reglas. O sea, no todo es válido. Mira, incluso yo creo que la política tiene algo de eso. Uno dice, ¿por qué la gente en época de elecciones pelea tanto, se acalora tanto? Mira, es un simulacro de la guerra, es un simulacro del rugby. Sí. Es exagerado lo que la gente se apasiona, comenta en las encuestas todos los fines de semana. Finalmente es jugar a la violencia sin matarnos, sin transgredir la línea del cuerpo. Es como un rugby para viejos, por decir así. Tiene una cosa de guerra ritual entre bandos, que todo lo que tú dices, la organización, la lealtad, los grupos de amigos. Exactamente. Todo eso una agresividad exagerada, porque las posiciones no son tan distintas muchas veces entre un bando y otro en muchos aspectos. Y tenía resultados mejores que el básquetbol y el fútbol. Mira qué interesante. En Uruguay, siendo un país muy futbolero. Claro, claro. Y el rugby, en consecuencia, generaba todo esto. Y también el programa después se llevó a las cárceles y entrevisté a gente ahí y me decían que los resultados eran muy halagadores. Digamos, en el sentido, reitero, la organización, el respeto a normas, la lealtad, la canalización de impulsos. Te voy a contar otro experimento con ratones. Los ratones, cuando son chicos, igual que casi todos los mamíferos, juegan a pelear. Pelean, se meten. Sí. Son los cachorritos en general de perros, de gatos, uno los ve y dice, pero se están matando. No, están jugando.
Y se hizo el experimento de qué pasaba cuando tú no los dejabas pelear. No los dejabas en estas peleas que a veces se rajuñan un poquito, pero son rituales. Todos generaban patologías que nosotros llamamos de salud mental. Casi todos generaban, por ejemplo, un síntoma similar al déficit atencional. O sea, por supuesto no se puede hacer un salto tan rápido, pero podría uno pensar que si uno a los niños no los deja pelear, no los deja jugar a la lucha, al montón, al perseguirse, a todas esas cosas. Al caballito de bronce. Al caballito de bronce, a cualquiera, a la piñata, lo que sea. Todos jugamos. Vas a terminar a lo menos con déficit atencional y otras conductas. Oye, pero ya que estamos hablando de Mujica, no me has contado. ¿Qué te parecen las políticas? Porque siempre cuando entramos en el tema de la violencia, está el tema de la droga, está el tema del narcotráfico, el crimen organizado. ¿Qué te parece la propuesta en general de despenalizar, de dejar de dar esa lucha que parece que no ha sido muy efectiva para efectos prácticos? Y que implica gasto de recursos, muerte y poco resultado. Los análisis que yo he visto y he conocido indican que esa política no ha sido efectiva. ¿Cuál de las dos? La de despenalizar el consumo de marihuana. Porque lo que yo he visto, he escuchado, no la he estudiado en detalle. Uh-huh. Pero los reportes que he visto así, al pasar muestran que el tráfico no ha reducido en Uruguay, ni tampoco en los estados de Estados Unidos donde se ha planteado. Hay tesistas míos que han hecho estudios de eso, aparte de otros estudios que yo he visto. Por ejemplo, en el estado de Colorado no ha pasado eso. Yo recuerdo haber ido una vez a la ciudad de Denver, que es la capital del estado de Colorado, y lo que me encontraba en las calles era verdaderos zombies deambulando ahí, incluso un tipo, me recuerdo, con un cartel manuscrito que le mostraba a los activistas que andaba pidiendo, ¿cómo decía? Money for drugs and hookers, ¿no, verdad? Entonces, eso es lo que está... Hookers son prostitutas para la prostitución, ¿no es verdad? Entonces, digamos, y habían personas que eran verdaderos zombies tirados ahí en la plaza que está frente al Capitolio del estado de Colorado. Ahora probablemente no sea marihuana eso. No, ahora mi pregunta era más amplia. Los estudios que yo he visto también, y aquí, ¿cómo se llamaba este que era un director del CONACE, que era insigne, que es uno de los tipos, si no el que más sabe en Chile, que era Mariano, ¿cuánto se llama? Se me olvida el apellido. Y lo que muestran es que, digamos, cuando hice este estudio de costo de las drogas en Chile, partían el alcohol y consumo, pero la puerta de entrada a las drogas más duras eran el alcohol y la marihuana. Oh, por supuesto, por supuesto. El alcohol, sobre todo, que es lo que todo el mundo... Y además, el alcohol, mira, lo interesante del alcohol, esta es una conversación mucho más larga, es que todos aceptamos que tú arbitrariamente estás dispuesto a meterte una sustancia química para alterar tu estado de ánimo, porque se te da la gana. O sea, es legítimo que nosotros queremos subir, queremos... ¡Paf! Algo, moléculas. Desde el momento que tú legitimas eso, lo demás es un tema de coraje, de tiempo, de circunstancias, de lo que sea. Pero yo no estoy tan preocupado porque eso es un problema médico y es importante y puede ser grave, un problema de educación. Mi tema es de criminalidad. Es cuán efectivo puede ser para disminuir crimen organizado, narcotráfico, asesinatos, muerte, dejar de dar esa lucha en el plano delictual y llevarlo solamente al plano médico de políticas públicas de salud. Pero en Europa no han bajado. En Holanda están los repartos de jeringas para evitar y no ha bajado el consumo de drogas ni el tráfico de drogas. Es que no voy a eso, voy a la criminalidad, que por lo menos que logre bajar la criminalidad, ya que se van a drogar igual, por lo menos que no hayan muerto por crimen. Voy para allá. Digamos, en los puertos de Amberes y de Rotterdam en Europa entran 130 toneladas mensuales de droga. Para distribución en todo el resto del continente. Absolutamente. Y lo que tenemos es que se habla mucho de las bandas delictuales latinoamericanas, el primer comando de la capital, el comando Vermelo, el tren de Aragua, qué sé yo, ¿cómo se llama? Los pulpos en Perú, etcétera.
Bueno, pero en Europa tenemos en Italia la 'ndrangheta, la mafia calabresa, Claro. la macromafia en Holanda, tenemos la mafia nigeriana, la mafia albanesa, que tienen drogas, que tienen trata de personas, tenemos las mafias asiáticas, digamos, tenemos que son brutales, que tenemos trata de personas, tenemos el contrabando, el comercio ilícito, el blanqueo de capitales, tenemos el tráfico de órganos y cadáveres, Brutal. que proviene, Y buena oculto. parte de ellos viene digamos, es promovido desde Asia. Entonces, digamos, claro, digamos, la liberación de marihuana, marihuana, sí, no ha generado una disminución ni en el tráfico de drogas, ni otras drogas, ni de marihuana, ni otras drogas, ni ha, digamos, generado menor criminalidad. Entonces, por otro lado, los informes científicos lo que muestran es que efectivamente la marihuana afecta también la capacidad neuronal y por lo tanto tiene afectaciones a la salud de las personas, salud mental y de otra naturaleza. Y junto con eso lo que tiene es también un mayor gasto del Estado en tratamiento de estas personas. Por supuesto. Y en consecuencia, ¿cuál es el beneficio por lo tanto? Si después igual vas a tener que gastar en salud para atender a estas personas. Hoy día uno de los problemas centrales que tenemos es de la salud mental. Mira, digamos. yo más que defender un punto, creo que son temas que como sociedad tenemos que poner arriba de la mesa y ser capaces de discutirlos con las personas que saben, Sí. con los argumentos a favor y en contra, para evaluar las distintas estrategias de intervención, porque son temas que se están hablando. Mira, para darte un punto, hace pocos días, un par de semanas atrás, estuvimos hablando acá con Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, y nos decía, por cada cartel que hay en Latinoamérica, hay un cartel reflejo en Estados Unidos. O sea, Absolutamente. aquí se fabrica, ya se distribuye. O sea, por cada cartel de Medellín o de Cali hay un cartel de Miami, cartel de Nueva York. Y en Europa, lo que pasa es que no aparecen en las películas. Y en Europa porque también, hay intereses de las propias agencias o de las propias gente que hace películas de no visibilizarlo. Oye, y una última pregunta, se nos está acabando el tiempo. Tenemos aquí rollo para muchísimo más. Otra de las cosas que ha sido polémica en Chile es la famosa narcocultura. Yo, fíjate que he ido cambiando de posiciones, no tengo una postura definida. Siempre antes decía, bueno, me acuerdo cuando yo era chico que me decía que no podían ver películas de vaqueros o que no podía jugar como Space Invaders. ¿Te acuerdas de esos juegos como Pac-Man? Porque nos íbamos a poner violentos. Y yo, todos mis amigos vimos películas de vaqueros y jugamos Atari y no nos convertimos en violentos. Y nos regalaban pistolas. De vaqueros con unas cintas rojas, con una pólvora que sonaba ¡pah! Y tenía un olor a pólvora muy rico. Sí. ¿Te acuerdas? Fulminante. Fulminante, y los guatapiques. Sí, claro que sí. Y de repente... Y que tiraban chispazos los guatapiques. No eran... Nos gustaba ir a comprar carburo y lo poníamos en un tarro para que sonaran ahí. Tú llegaste mucho más lejos. No, pero yendo... ¿es un problema distinto? Los cantantes, ahora que los censuran, no los dejan ir al Festival de Viña, no los dejan ir a los actos municipales, o son simplemente expresiones culturales que debemos mirar con atención porque también reflejan lo que está pasando y nos permiten enterarnos también de qué es lo que pasa. Es que la promoción de valores pro crimen. O sea, cuando tiene a un cantante urbano que hace exaltación de los narcotraficantes, digamos, está diciendo que eso es positivo. Está diciendo que eso es el camino. Ahora, Bob Marley regalaba marihuana. Te puedo hacer una lista larga de rockeros que consumían todo tipo de drogas. Y tampoco Eric Clapton tiene una canción dedicada a la cocaína. Sí, cocaína. Michael Jackson al Démero, lo conversábamos creo que con Canzano. ¿Dónde ponemos el límite? Porque vamos a prohibir Demerol o vamos a prohibir Cocaine de Eric Clapton por Buffalo Soldiers, ¿no? Buffalo Soldiers de ¿cómo se llama el jamaiquino? Que lo acabas de ¿Bob mencionar. Marley? Bob Marley. Yeah. No, pero Buffalo todas las Soldiers. canciones de él. Sí. Era, sí. Es un buen
es un buen tema de discusión, porque entre medio está también la libertad de expresión. Entonces, ¿dónde pone el límite? Lo que queda claro es que ahí hay una promoción de valores que contradicen, digamos, el ideal que quisiéramos promover en la sociedad, digamos, de respeto a la norma, de no incentivar la criminalidad. Entonces, es una contracultura. Ahí hay un buen debate. O sea, si tú me preguntas a mí, mi opinión personal es que ahí, claro, esos están promoviendo valores pro crimen en el sentido que están exaltando prototipos que generan finalmente daño social. Ahora, ¿debiéramos censurarlos en eso? Es una buena discusión. Yo soy partidario de la libertad de expresión, no creo que uno debiera censurarlo, pero quizá algo debiéramos hacer, probablemente conversar con esas personas, quizá impedir el financiamiento de los narcos y generar otro tipo de fondos hacia ellos, en el sentido de conversar con ellos, entender el rol que ellos cumplen en la sociedad, de modo tal que promuevan valores prosociales. O sea, más que una... Yo soy muy contrario a a todas estas cuestiones tan abiertamente punitivas. Incluso con mis hijos, yo siempre les digo, ustedes fueron educados en libertad, digamos, tienen, digamos, ustedes toman sus opciones. Y en este caso también, digamos, creo que más bien el diálogo social puede ser mucho más poderoso que la mera represión. Y en esa cuestión probablemente conversar con estas personas, digamos, los poderes públicos, digamos, los órganos públicos. Quizás también las iglesias pueden jugar un rol muy central en esto. Las ONG, digamos, ¿no, verdad? En el sentido de que, mira, digamos, o sea, los influencers existen hoy día, han existido siempre, con otros nombres. Probablemente este diálogo social puede hacerlos promover valores prosociales y quizás ese puede ser un camino mucho más efectivo que la mera punición. Yo tengo una postura bastante similar a la tuya. Creo que tampoco es los polos entre punición, censura o total libertad. Creo que uno puede establecer ciertas restricciones como no financiamiento con cargos estatales en algunos casos particulares. Y creo que además la diferencia en canciones como Cocaine o Demerol, que siempre dicen, if you want to go down, cocaine. O sea, te advierten de la parte mala. Artistas como, bueno, lo voy a mencionar, pero Jere Klein o otros que están de moda, las letras que tienen son verdaderamente promotoras de ciertas conductas antisociales. Entonces, te voy a pedir el listado para escucharla, porque te lo mando. Me gusta el folclore, me gusta entonces. No, yo lo he escuchado porque me quiero enterar. Es uno de estos rockeros o cantantes urbanos que hace pocos días lo metieron preso, le pillaron en su casa máquinas troqueladoras y qué sé yo, armas y cosas. Algo que escuché eso, pero y me puse a escuchar las letras y dije, wow, esto es distinto, es completamente distinto. A la que he escuchado es una niña chilena que se llama Paloma Mami, y que se lo he comentado a mi alumno y me han dicho, ay, profe, pero eso ya pasó. Ya pasó, como Marcianeque, a mí me encanta Marcianeque. Me ha gustado, fíjate, las canciones de la Paloma de Mami, y hay otro que se llama Pablo Chile. Pablo Chile también me gusta muchísimo. Ese serían los casos que no censuraría. Si yo estuviera en el tribunal, pero bueno, yo soy uno solo, aceptaría el veredicto de la mayoría. Pero estos otros jóvenes cantantes urbanos, quizá una buena conversación puede ser más útil que la mera censura, no sé. Vamos a invitarlo a este programa, porque tampoco lo vamos a obligar a conversar con nosotros, pero a lo mejor si lo invitamos en acá. El lado bueno, yo también en el lado bueno de las personas. Creo en el lado germinal del ser humano, definitivamente. Sí. A lo mejor la vida me muestra que estoy equivocado, pero prefiero estar equivocado para este lado. Sí, absolutamente. Oye, Mauricio, bueno, muchas gracias porque tener a los expertos acá y conversar con gente sabia, inteligente, siempre es un placer. Así que... No, sabio no, pero como esforzado, digamos, para tratar de entender estos temas. Sí. Así que muchas gracias, Francisco, por la conversación. A ti, y muchas gracias. A plena disposición. Listo, gracias. Esto fue De Aquí No Sale con Leturia, el podcast de La Metro y El Mostrador.